¿Qué haces? Poniéndome la ropa, amor. ¿Por qué me dice que vas a llegar tarde? Que dejen ese me... Pomodoro San Martín. ¿Y qué si no lo queremos como maestro? Pues no hay alternativa. Siéntese. ¿De acuerdo? ¿Dónde quiere que lo lleve? Pídelo. Siéntese. Oiga, debe cuidar su boca. Soy cinta negra. Excelente. Para que te pases los pantalones. Usted no sabe con quién se está metiendo. ¡Ah! Y tú tampoco. Si quieres informar sobre esto, te doy un pase para la administración. No, no voy a informar nada. Pero no sabe que esto apenas comienza. Sería mejor. Y ahora escuche. Abra sus libros en la página 62. ¿Quién era primero? ¿Y tu trabajo? Yo no hago trabajos. En esta clase todo el mundo hace trabajos. Se equivoca. Tú eres el que propone el trato, ¿no? Sí, exacto. Te diré algo, camine parecer. Voy a hacer el trato. ¿Juegas vencidos? Sí, sí, por ver. Una vencida. Si me dominas, no hay trabajos. Un momento. ¿Qué pasa con el resto de la clase? De acuerdo. Si me domina, nadie hará trabajos. Pero, si yo lo domino, todos harán trabajos todos los días. ¿Hecho? 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 Hola jóvenes, buenos días. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, gracias. Vamos a esperar tantito mientras se van uniendo sus compañeros. Y vamos a empezar con un nuevo tema. Mientras voy a conectar algunas cosas aquí.
Muy bien, jóvenes. Bueno, pues vamos a comenzar. Déjame compartir mi pantalla. Pero me falta algo. Me he guardado lo de la clase anterior. Permítame, es que... sí, ya lo guardé. Entonces, la tenía... Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí está. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Ves? Ya, profe. Gracias. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Ya son los últimos temas de la materia. Esto se llama heterocesticidad. De hecho, se llama, el nombre de todos estos temas que vamos a ver, se llama violación a los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. De regresión lineal. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, vamos a ver de qué se trata primero, ¿no? A ver. Acuérdense que lo que habíamos hecho es, teníamos un modelo. Lo que hemos visto hasta el momento es que se cuenta con un modelo, ¿no? Su modelo se llama un modelo de regresión lineal. Y lo que tenemos es esto, ¿no? Es Y igual a beta 1, beta 2, x2, más beta 3, x3, más beta k, xk, más u, ¿no? Ese es nuestro modelo. ¿Qué es lo que queremos hacer? A ver, ¿qué es lo que se busca hacer con este modelo? ¿Cuál es la idea del modelo? ¿Alguien recuerda? ¿Para qué todo? O sea, ¿para qué es todo esto? Todo lo que hemos estado viendo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Encontrar los valores estimados pues, del modelo. Ok, En este caso sería de beta 1, beta 2, beta 3. ok, eso sería, digamos, sí, digamos que desde un punto de vista, pues sí, ya, de la resolución del modelo, eso es lo que se buscaría, exacto. Pero, digamos, antes digamos, esa sería como la parte matemática, lo que tú me estás diciendo, está bien. Pero, digamos, la parte intuitiva o la razón de ser de un modelo desde el punto de vista económico, ¿cuál sería? O sea, como economistas, ¿para qué queremos construir un modelo? ¿Cuál es la razón de construir un modelo? Para determinar los valores, cómo se van a ir comportando en un cierto determinado de tiempo. No tanto, no es eso. A ver, sí podría Para ser, ver la pero... relación entre las variables. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, Para ver perdón? la relación entre las variables. Exacto. O sea, lo que queremos es esto, mira. Lo que queremos es explicar, ajá, y de ahí surge lo que comentaste primero, es que lo que queremos explicar es, primero, cómo esta variable, o qué variables más bien, explican a esta variable, ¿no? ¿Qué variables que son estas? ¿Sí? Que son estas variables, explican cómo afectan o explican a esta variable dependiente, ¿no? Esta es nuestra variable dependiente. Nuestra variable dependiente. Entonces queremos explicar un fenómeno, pues, ¿no? Un fenómeno económico, ¿sí? Entonces, este modelo puede ser resultado, pues, de un problema de optimización del consumidor, puede ser el problema de un problema de maximización de la empresa, maximización de beneficios, puede ser un problema de política monetaria, puede ser un problema de política fiscal, puede ser un problema de la interacción entre agentes económicos en un mercado,
pues sí, un mercado, ¿no? Puede ser el resultado de la competencia entre países, ¿no? Puede ser resultado de muchas cosas, ¿no? Entonces, el modelo normalmente lo que queremos es explicar cómo un conjunto de variables explican una variable, ¿no? Y les digo, puede haber muchos casos. Uno puede ser, por ejemplo, la inflación, ¿no? La inflación, queremos ver cuáles son las causas de la inflación, ¿no? Entonces, Y sería la inflación, y una de las causas importantes, pues, es la oferta de dinero, ¿no? La cantidad de dinero en circulación, la política monetaria, básicamente, pero también puede ser la demanda, ¿no? La demanda puede ser el costo de los insumos, puede ser el tipo de cambio, ¿no? O sea, esas son las fuentes de la inflación. Ahorita que digamos, estamos en un contexto, pues, de crecimiento acelerado de los precios, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Eso. Y entonces, pues, el objetivo es explicar esas fuentes de la inflación, pero también esto nos puede servir para hacer un pronóstico, ¿no? Hacer un pronóstico de alguna variable en el tiempo. También este modelo nos permitiría evaluar una política pública, evaluar una política pública, ¿sí? Por ejemplo, estas políticas del gobierno, que es, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? El programa de las becas, ¿no? Chale, a mí no me Evaluar una política culeros. pública, un programa de capacitación. Y entonces, en este caso, pues, o este otro programa, ¿no? De Sembrando Vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso tendríamos, pues, quizá, pues, uno de estos, de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues, digamos, sería el aumento del empleo, ¿no? De estos jóvenes. Aumento del empleo de estos jóvenes. Y aquí podremos usar si cuenta con la beca, cuenta con el programa, está inscrito en el programa, pero tendríamos que poner otras características también, ¿no? Sus características personales, ¿no? Quizás sus ganas, incluso sus ganas, su disposición de hacer las cosas, ¿no? Su capacidad intelectual, ¿no? Igual sus condiciones familiares, a veces las condiciones familiares pueden ser importantes, las condiciones del mercado de trabajo. Esas variables impactarían a esto, ¿no? Al aumento del empleo de estos jóvenes. Entonces, pues con un modelo de este tipo, podemos establecer si el programa pues realmente está teniendo un impacto positivo y de qué magnitud, sobre todo, en el empleo, ¿no? De estos jóvenes, ¿sí? Entonces, este modelo se puede utilizar para muchas cosas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sin embargo, este modelo se construye, y eso es lo más importante, lo que vamos a ver ahora, vamos a ponerlo así, los resultados, vamos a ver, voy a ponerlo aquí. ¿En serio? Okay. Entonces, matemáticamente, y eso es lo que dijo su compañera, creo que es Dalia, ¿no? García Reyes, creo, ¿sí es tu apellido? Sí, pero ¿Verdad? Matemáticamente, lo que tenemos que hacer es estimar, como dijo Dalia, estimar los parámetros del modelo, ¿no? Ese es de los objetivos, ¿no? El principal objetivo, estimar los parámetros del modelo. Y entonces esto se hace con álgebra lineal, lo hicimos, es decir, esto lo escribimos en forma matricial, y luego obtenemos aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios, entonces llegamos a este estimador, que es x'
X inversa X prima Y, ¿no? Ese es nuestro estimador. Se llama el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Esto vamos a ponerle ecuación 1. Vamos a ponerle ecuación 1 aquí mejor. ¿Sí? Y esto, entonces, este resultado simplemente nos da la estimación de los parámetros del modelo, ¿no? Es decir, la sensibilidad de cada una de las variables, la sensibilidad de Y sobre cada una de las variables, ¿no? Las betas, lo que llamamos las betas, ¿no? Pero, para poder hacer inferencia estadística, para poder realizar inferencia estadística, para poder realizar inferencia estadística, para poder realizar inferencia estadística, lo que vamos a hacer es agregar un conjunto de supuestos. Agregar un conjunto de supuestos. ¿Y cuál es la inferencia estadística que vamos a hacer? ¿Qué dijimos que es la inferencia estadística que vamos a hacer? ¿A qué le llamamos inferencia estadística? ¿Alguien recuerda? No sé, no me acuerdo. ¿No? Pues esas son las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza, ¿no? Básicamente eso. Entonces, agregamos estos supuestos del modelo clásico de regresión lineal, se llama. ¿Sí? Y estos supuestos, lo que hacemos es que al modelo lineal, bueno, aquí los supuestos son los siguientes. Uno, es que este modelo es un modelo lineal. Es este. Es un modelo lineal y es un modelo que nosotros conocemos. Modelo lineal y que está bien especificado. Y está bien especificado. Y está bien especificado. Es decir, pues conocemos el modelo correcto, ¿no? Es muy difícil eso, ¿eh? Pero ese es un supuesto. El otro supuesto es que aquí los podemos poner en diferentes órdenes, ¿eh? Es que el valor esperado de U es igual a 0, ¿no? ¿Buenas? ¿Sí me escuchan? ¿Sí siguen ahí? ¿Más bien? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. No. Y número 3, vamos a poner que X es fija o no estocástica. O no estocástica. Y luego vamos a poner el supuesto número 4 que vimos es que la varianza de U es igual a sigma cuadrada I. Este supuesto en realidad esconde mucho, no sé si recuerdan, porque este supuesto si lo desmenuzamos un poco, entonces significa que esto es así, ¿no? Tenemos una matriz que es así, que se llama matriz de varianzas, covarianzas. Ahí está, ¿no? Y entonces aquí tenemos implícito que la varianza de cada uno de los errores es la misma para todo I y la covarianza entre UI y UJ es igual a 0 para todo I diferente de J. ¿Alguien recuerda cómo se llama este supuesto? Este primer supuesto, que la varianza de U de los errores es una constante. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese supuesto? Coeficiente de variación. Supuesto de homocedasticidad. Exacto, exactamente. El supuesto de homocedasticidad. Sí. Muy bien, muy bien. Y este otro supuesto, ¿cómo se llama? El segundo supuesto, ¿cómo se llama? Supuesto de no correlación. ¿Cómo? Supuesto de no correlación. Exacto. Supuesto de no correlación serial. Se llama correlación serial o no autocorrelación. Sí, exactamente. Sí, podríamos decir no correlación, pero el nombre completo es correlación serial.
o no autocorrelación. También se le conoce más como autocorrelación. Es lo mismo. ¿Sí? Exactamente. Son estos dos supuestos, están implícitos aquí, que no se ve muy claro. Por eso hay que desmenuzar. ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu apellido? Calderón Sillero, profe. Calderón Sillero y García Reyes, ¿verdad? Calderón Sillero, García Reyes, dale. Muy bien. Ok, entonces, exactamente, esos son los supuestos que están ahí. Y luego el supuesto número 5 es que el valor esperado de x'u es igual a 0. Este se llama el supuesto de exogenidad. Exogenidad. Y por último, 6, el supuesto 6 es que la distribución de los errores es una normal multivariada con media cero, matriz de varianzas, covarianzas, ¿no? Este es el supuesto de normalidad. Supuesto de normalidad. Supuesto de normalidad. De normalidad de los errores. De los errores. Bueno. Y entonces, ¿para qué nos sirven los supuestos? Bueno, como ya dijimos, para hacer inferencia estadística, pero a partir de estos supuestos, por ejemplo, voy a reescribir otra vez, voy a tomar otra vez aquí el estimador, que es este. Este es el estimador. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a sustituir el primer supuesto. Voy a sustituir el primer supuesto en 1. Acuérdense que esto era la ecuación 1 en 1. Y entonces vean lo que me va a quedar. Me va a quedar beta gorro. ¿Sí? Beta gorro igual a x prima, x prima, y aquí es x beta más u. ¿Sí? Sustituimos el primer supuesto. Y entonces nos queda, al simplificar, esto ya lo hemos visto, así que me voy a saltar algunos pasos. Nos queda esto. Beta igual a beta más x prima, x inversa, x prima, u. Esto lo voy a poner a un número porque lo vamos a usar más adelante. Vamos a ponerle el número 2. ¿Sí? Y de aquí vamos a tomar el valor esperado en 2. Vamos a tomar valores esperados. Valores esperados. En 2. Entonces nos va a quedar el valor esperado de beta igual a nos va a quedar beta más x prima x prima u. Entonces, como esto es por las propiedades del valor esperado, que les dije que eso les dejé una tarea, pues, y lo hemos estado usando, y es importante que tengan claro esas propiedades. Como primero nos queda esto, de aquí pasamos a esto, ¿no? Entonces, el valor esperado de esto, de una constante, es la misma constante. Beta es una constante. Y luego, aquí vamos a usar los supuestos. Como X es fija o no estocástica, X es fija o no estocástica, que es el supuesto 3, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar, ojo, esto, sacamos la X porque es fija o no estocástica y tomamos el valor esperado de la U nada más. Eso es por el supuesto. Sin el supuesto no podríamos hacer eso. Tendríamos que usar otro método quizá. Y esto, por el supuesto
2, esto vale 0. Entonces el resultado de esto es esto. El valor esperado de beta gorro es igual a beta. Este es el primer resultado. Y este resultado se dice que los estimadores de mínimos cuadros ordinarios, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son insesgados. Esta es la propiedad de insesgamiento de los estimadores. Esto vamos a llamar 3. ¿Sí? Ecuación número 3. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto. Pero a este resultado, entonces vean que llegamos por 3 supuestos, usando 3 supuestos. El primer supuesto, ¿sí? El supuesto de linealidad, que es aquí, lo estamos sustituyendo. El supuesto de que X es fija o no estocástica, aquí, por eso se saca de esta X de aquí, y el supuesto de que el valor esperado de U vale 0. Entonces vean cómo llegamos a este resultado con los supuestos. ¿Okay? Bueno, luego, lo que hicimos fue calcular la varianza. Calcular la varianza de los estimadores. Calcular la varianza de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces aquí lo que hacemos es varianza de beta, y esto por definición es igual a beta gorro menos el valor esperado de beta gorro, luego por beta gorro. Esto es cuando es una matriz, ¿eh? Cuando es una matriz, queremos calcular sus varianzas, hay que hacer esta fórmula. Esto se llama matriz de varianzas covarianzas. Entonces, esta es la definición de la matriz de varianzas. Matriz de varianzas covarianzas. Varianzas covarianzas de beta. ¿Vale? Este es el número 4. ¿Vale? Y entonces aquí vamos a sustituir 3 en 4. ¿Por qué? Porque esto vale, según este resultado, vale beta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Puedes? Hola, hola. Profe. Ahí. Gracias. Entonces, esto nos queda así. Esto nos queda así. Aquí está, aquí no hay que perder de vista que esto es transpuesta. ¿Sí? Así. Eso es lo que nos queda. Al aplicar el resultado el resultado de la ecuación 3. ¿Vale? Entonces ahora, esto vamos a ponerle, le voy a poner, le puedo poner 4A. Entonces aquí voy a sustituir 3. El resultado de, no es cierto, 2. Es el resultado 2. Les dije que era este, ¿no? Entonces, del resultado 2, voy a poner. Entonces, sustituir 2 en 4A. Pero para poder sustituir, tengo que ponerlo así, miren. Beta gorro, este beta lo tengo que pasar del lado izquierdo. ¿Listo? Este lo paso para acá. ¿Sí? Y entonces me queda X prima, X inversa X prima U, ¿no? Esto es 2A, lo puedo llamar 2A. Esto lo que voy a hacer es sustituir 2A en 4A. Y entonces me va a quedar que la varianza, la matriz de varianzas covarianzas de beta es igual al valor esperado. Voy a poner una llave para que se entienda. Y beta gorro menos beta, pues es X prima, X inversa X prima U. Y luego se sustituye esto por esto mismo que está aquí, que es esto. Y nos queda X prima, X inversa X prima U. Pero todo esto se transpone. Todo esto se transpone. Hay que resaltar esto, que es una transpuesta, ¿sí? Y entonces, este producto de aquí, cuando se transpone un producto, esto
al aplicar las propiedades de la transpuesta, las propiedades de la matriz transpuesta, entonces nos va a quedar aquí que esto es el valor esperado, ¿sí? Esto se queda igual, x', le quito el corchete porque ya lo puedo quitar aquí. Esto que está aquí nos va a quedar así mismo. U' por x por x' por x inversa, ¿sí? Ahí está. Su transpuesta de esta es la misma matriz, ¿no? Matriz simétrica, pues. La transpuesta coincide con la misma matriz, se llama matriz simétrica, ¿sí? Y luego vamos a tomar valores esperados. Vamos a tomar valores esperados. Valores esperados. Entonces, al tomar valores esperados, nos va a quedar esto, fíjense. Y aquí vamos a usar otra vez el supuesto. Vamos a usar el supuesto 2. ¿También? ¿Por qué? Porque sacamos las X del valor esperado. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Gracias. Nos queda esto, ¿sí? Esta sería la matriz de varianzas, covarianzas de beta. Ok. Ahora, pregunta, ¿cuánto vale esto? ¿Alguien recuerda qué es esto que está aquí? ¿Cómo se llama esto que está aquí? ¿Qué es eso? ¿Cuánto vale? ¿Alguien recuerda? No, no vale 0. ¿Vale 1? No, esto que está aquí es la matriz de varianzas, covarianzas de U. Nada más que es otra forma de escribirlo. Esto es sigma cuadrada I. Bien, esta es la matriz de varianzas, covarianzas de U. Matriz de varianzas, covarianzas de U. ¿Vale? Bueno. Entonces, esto nos queda así. X', X', y aquí lo voy a poner en otro color, sigma cuadrada I, ¿sí? Por el supuesto, X, no, esta no va a X transpuesta, va a X normal, X transpuesta inversa. Esta es la matriz de varianzas, covarianzas de beta, ¿sí? Y entonces aquí, este término de acá, como este es un escalar, el escalar se puede conmutar como queramos, no las matrices, ojo, las matrices no se conmutan, solamente los escalares. Entonces, este escalar, lo voy a poner con este color, para que quede claro, que se queda aquí, lo pongo al principio, esto nos queda así, X por X, X' por X, ¿no? Y esto que está aquí, pues esto, al multiplicarlo por su inversa, ¿cuánto nos da? ¿La identidad? Exacto, la matriz de identidad, así es. Entonces nos queda X', por esto nos da la matriz de identidad, exactamente, ¿no? Voy a poner también otro color, para que se vea. Esta es la matriz identidad, ¿no? Y la matriz identidad multiplicada por cualquier matriz nos da, ¿cuánto? Por la misma matriz, ¿no? Entonces nos quedaría esto. Esto se llama matriz de varianzas, covarianzas de beta. Esta sería la matriz de varianzas, covarianzas de beta. Este resultado lo puedo demostrar también con un modelo simple, pero lo hice ahorita con modelo múltiple porque para ponerlo de forma general, pero en el modelo simple es más fácil, bueno, entre comillas es más fácil entenderlo, ¿no? Porque además los resultados se pueden graficar. Entonces esto sería 4, esto sería 5, ¿sí? Este es 5 y esto se llama la matriz, esto se llama matriz de varianzas, o varianzas de beta. ¿Qué nos mide? A ver, ¿qué nos miden las varianzas sobre todo?
las varianzas de los estimadores. ¿Qué nos miden? ¿Para qué sirven esas varianzas? ¿O cuál es su interpretación, mejor dicho, de esas varianzas de los estimadores? ¿Qué significa, jóvenes? ¿Qué significa? Permítame. No puede ser. Ok, a ver. ¿Qué significa eso, jóvenes? Jóvenes. ¿Qué significa? ¿Qué significan las matrices de varianzas o varianzas? Jóvenes. ¿Alguien que me diga? Jóvenes. ¿No? ¿Alguna idea? Las varianzas de los estimadores, ¿qué nos están dando? ¿Qué nos estaría dando? ¿Jóvenes? ¿Qué nos estaría dando? Como una medida de dispersión, ¿no, profe? Que se utiliza para determinar cómo los valores se van como que... Es que no sé cómo interpretarlo bien, pero para verlos cómo se van comportando en determinado tiempo. Sí, o sea, exacto, esa sería la interpretación matemática, digamos, lo que tú me estás dando, ¿no? Exacto. Nos mide la dispersión de una variable aleatoria, ¿no? Ah, sí. Esa sería su Es interpretación una variable aleatoria. económica. Pero lo que en términos de estimación, ¿qué nos mediría, qué nos medirían los estimadores? ¿La relación? No, nos miden la precisión de los estimadores. ¿Pueden poner su nombre, por favor? ¿Pueden poner su nombre, por favor? Pongan su nombre mientras, en el chat. ¿Sí? Nos miden la precisión de los estimadores. La varianza nos mide la precisión de los estimadores. Profe, entonces sería como el R cuadrado. No. No. Ojo. El R cuadrado nos mide el ajuste de una recta de regresión a un conjunto de puntos. No. En el caso de las varianzas, lo que nos mide son la precisión. Ahorita voy a poner un ejemplo, ¿sí? Para que quede claro eso. ¿Sí? Guardar esto. Vamos a ver esto. Ok. Entonces, a ver. Vamos a terminar este resultado y ahorita vamos a ver esto de la precisión, ¿no? Ok. Entonces, esto nos va a medir la precisión, las varianzas de los estimadores, la varianza de los estimadores nos van a medir la precisión de los mismos, ¿no? O sea, de los estimadores, pues. ¿Sí? ¿Cuál es tu apellido? Que me dijiste que era de la varianza. ¿Quién fue el que me dijo? Rodríguez Morales, profesor. Rodríguez Morales. Está muy bien. A ver. De aquí, de este resultado, obtuvimos un resultado que nos dice que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los estimadores lineales e insesgados, son con la menor varianza entre todos los estimadores lineales e insesgados posibles. Ese resultado, ¿cómo se llama?
¿Alguien recuerda cómo se llama ese resultado? No es el coeficiente, es el... Eso que les acabo de decir, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Se llama el teorema de Gauss-Markov. Teorema de Gauss-Markov. Entonces, el teorema de Gauss-Markov nos dice que ojo, y aquí es importante esto que vamos a ver hoy. Esto es bajo el supuesto de homoscedasticidad, ¿sí? O sea, para que se cumpla el teorema de Gauss-Markov se debe de cumplir el supuesto de homoscedasticidad. Entonces, bajo el supuesto de homoscedasticidad, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los mejores, y por mejores, esto significa que son eficientes. Y eficientes significa que tienen la menor varianza posible, ¿sí? Entonces, tiene esto menor varianza posible. Menor varianza, ¿sí? Significa que sean eficientes. Son los mejores coeficientes estimadores, son los mejores estimadores lineales. Son mejores estimadores lineales e insesgados, mejores estimadores lineales e insesgados entre todos los estimadores lineales e insesgados posibles. De todos los estimadores lineales e insesgados posibles. Más o menos esto. ¿Sí? Entonces, son estimadores lineales insesgados, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios con la menor varianza posible. Entonces, entre todos los estimadores que existan, lineales y sesgados, son los que van a tener la menor varianza posible. Eso es lo que nos dice el teorema de Gauss-Markov. Y entonces, pero eso se cumple solamente si se cumple el supuesto de homoscedasticidad, ¿sí? Entonces, regresando al tema que ahorita comentábamos, cuando un estimador es eficiente, ¿qué significa esto? ¿O por qué queremos que el estimador sea eficiente? Bueno, para entender esto tenemos que plantear esto en los siguientes términos. Pensemos que lo que queremos estimar es beta, ¿sí? Esto es lo que queremos encontrar, beta. Entonces vamos a usar un estimador. Se usa un estimador que es una fórmula. Un estimador es una fórmula. Entonces, usamos datos de una muestra para alimentar ese estimador y entonces obtenemos un resultado. Ese resultado puede ser que esté aquí. Este resultado puede ser que esté aquí. O sea, este sería beta prima, pues. O puede ser que esté por acá. Este sería beta gorro biprima, ¿sí? Y así. Entonces, estos valores, pues, puede ser, es como si estuviéramos haciendo un tiro al blanco. Entonces, algunos van a acercarse, mejor dicho, ¿sí? A lo mejor en uno de 1000, uno de 1,000,000, uno de 10 millones le acertemos exactamente. Pero lo más común es que estemos, pues, alrededor, ¿no? Pero lo que queremos es que esto, pues, no se disperse tanto, ¿no? Que esto esté lo más cercano posible. De manera que si nosotros esto lo graficamos, todos los resultados, hacemos un histograma o un gráfico de densidad, entonces la densidad de estos valores sería así, más o menos se vería así. Sale chueco esto, pero no sería así. Es como una campanita, pero así más o menos, ¿sí? Esta sería la forma de la campanita
si el estimador fuera, pues digamos, no tuviera tanta varianza. ¿Están de acuerdo? Así se vería. O sea, estamos diciendo que en promedio se acercaría muchas veces al valor verdadero. Ahora, vamos, este es un estimador eficiente. Un estimador ineficiente, ¿cómo sería? Un estimador ineficiente, pues sería uno que fallaría muchas veces, ¿no? O erraría. O sea, tendríamos uno que cometería, que al usarlo, cometeríamos muchos errores. Entonces, al hacer su histograma de esto, pues nos quedaría así, ¿sí? Así se vería el estimador. Entonces, en este caso, la varianza de este estimador, vamos a llamarle beta tilde, ¿no? Y este estimador vamos a llamarle beta GOR. Entonces, ¿qué varianza es mayor? ¿La de beta tilde o la de beta GOR? Tilda. Exacto, beta tilde, así, ¿no? Porque es el más ineficiente, tiene más varianza. Más larga. Varianza. Exacto, quiere decir que es menos preciso este estimador. Este estimador tiene menos precisión. Menos precisión. Eso significa. Y este tiene más precisión. O es más preciso, ¿no? Es eso. Entonces, todos los supuestos, y con el teorema de Gauss-Markov, garantizan, sobre todo el supuesto de homocedasticidad, garantiza que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son estimadores eficientes, ¿sí? Es eso. O sea, estamos en este caso, ¿vale? Bueno, hasta ahí vamos. Hasta ahí, ¿cuál es tu apellido? Cruz. Cruz. Sí. Cruz Santa Cruz, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, digamos, además, todos estos estimadores, acuérdense que estas varianzas se utilizan, acuérdense que las varianzas, esto es muy importante, las varianzas se utilizan ¿para qué? ¿Para qué se utilizan las varianzas de los estimadores? ¿En dónde se utilizan? ¿Alguien recuerda? Para medir la precisión. Ajá, pero ¿en qué resultados de los que habíamos visto? Sí. Insesgado. No, para hacer pruebas de hipótesis, se utilizan para realizar pruebas de hipótesis La 1. y para construir intervalos de confianza. Construir intervalos de confianza. Esto es muy importante porque como ahora no se va a cumplir este supuesto, es lo que vamos a ver ahorita, construir intervalos de confianza. ¿Sí? A ver, entonces, para esto utilizábamos las varianzas, construir intervalos de confianza. Todo esto estas dos cosas se llama inferencia estadística. Aquí en los intervalos de confianza, pues también se usa el pronóstico y está incluido el pronóstico, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos inferencia estadística, ¿sí? Ok, ahora, lo que vamos a ver es que en la práctica, no se cumplen los supuestos. Eso es lo que vamos a ver. En la práctica, ya los datos reales no se cumplen los supuestos. Entonces, lo que vamos a ver es ir quitando uno a uno los supuestos, ¿sí? No podemos quitarlos todos al mismo tiempo porque, pues, si no, no se entendería las consecuencias de que no se cumplan los supuestos. Entonces, la metodología es ir quitando uno a uno los supuestos, rompiendo los supuestos y ver qué pasa con los resultados del modelo, con los estimadores, básicamente. ¿Qué pasa con los estimadores? ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar con el primer caso en el que no se cumple el supuesto, y esto se llama heteroscedasticidad. Heteroscedasticidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda claro antes de entrar a este supuesto? Queda claro que nosotros construimos un modelo de regresión lineal, ya vimos, para explicar un fenómeno económico, ¿no? Para explicar cómo un conjunto de variables afectan a una variable, como dijimos, como el caso de la inflación, pero esos resultados que obtuvimos
los obtuvimos bajo un conjunto de supuestos. Entonces, el tema ahora es que pues en la realidad los supuestos no se cumplen. Entonces vamos a ver qué pasa si algunos de los supuestos no se cumplen. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? ¿Sí, jóvenes? Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a empezar con el supuesto de heterozasticidad. ¿Qué es la heterozasticidad? La heterozasticidad se define como la heterozasticidad, vamos a poner una definición. Entonces vamos a decir, se dice que existe heterozasticidad, se dice que existe heterozasticidad, heterocedasticidad, si la varianza de los errores del modelo, si la varianza de los errores, si la varianza de los errores del modelo es la misma. Es distinta. Es distinta. Cuando es la misma, es homocedasticidad, pero cuando es diferente o es distinta, es heterozasticidad, ¿no? Es diferente. Es decir, matemáticamente la heterozasticidad se denota así. Se denota como la varianza de UI es igual a sigma cuadrada I para I igual a 1, 2 hasta N. Quizá así no sea tan clara la heterozasticidad, entonces tenemos que ponerlo en forma matricial para hacerlo más explícito. En forma matricial, aquí ya pues puede ser la parte de la definición. En forma matricial, esto ya es un complemento de la definición. En realidad la definición la podemos dejar hasta aquí, ¿no? Es como para precisar la definición. Entonces, en forma matricial, vean, aquí es más clara la heterozasticidad, porque anteriormente lo que teníamos es que los valores sobre la diagonal principal eran los mismos, ¿sí? Y ahora lo que vamos a tener es que los valores sobre la diagonal principal van a ser diferentes. ¿Ya vieron? Esto es el supuesto de heterocedasticidad. Así se ve la matriz de varianzas covarianzas, se llama de U, cuando existe heterocedasticidad. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿No? De momento no, profe. Ok. Bueno, vamos entonces ahora a ver, vamos a analizar los dos casos. Es la homocedasticidad, ¿sí? La homocedasticidad, no sé si sea necesario plantear la homocedasticidad matemáticamente o lo voy a hacer gráficamente, ¿no? Mejor. A ver, homocedasticidad. Vamos a plantear el caso de la homocedasticidad gráficamente. Entonces, el primer caso que tenemos es este. Es este. Es este. Vamos a hacer un grafiquito aquí. Así, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a tener aquí varios valores. Vamos a tomar x1, x2, x3, x4, x5, x6, ¿no? Y aquí está y, este es x, ¿sí?
Entonces, gráficamente, ¿cómo podemos ver la homoelasticidad? Aquí, este va a ser el promedio. Vamos a tomar un conjunto de datos. Vamos a ponerlos así. La idea es que estos datos tienen la misma dispersión en promedio. Entonces, esto lo podemos medir con una distribución así. Y luego, para el valor de X2, tenemos una dispersión de los datos similar. ¿Sí? Aquí, pues a lo mejor mi dibujito no es tan perfecto, pero más o menos lo que tendríamos aquí sería esto. Sería algo así. Sería algo así. Así, ¿no? Y luego, en este caso, tendríamos esto, la dispersión de los datos, así. Les digo, esto quizá no sea ahorita tan intuitivo, ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo, pero para distinguir la heteroelasticidad pues necesitamos primero poner el caso ideal, que es la homoelasticidad, ¿sí? Aquí lo que vamos a suponer es que esto que está aquí es el valor esperado, es el promedio de estos valores que están aquí, y este promedio se denota así. El valor esperado de Y dado X igual a X1. ¿Vale? Este promedio que está aquí se denota como el valor esperado de Y dado X igual a X2. Y esta dispersión, la dispersión de los datos se denota con la varianza. Esta varianza es la misma para estos datos aquí, también es la misma. Por eso es que tenemos este supuesto, estamos diciendo que se cumple el supuesto de homoelasticidad, ¿no? Entonces aquí tenemos esto y tenemos estos resultados. Ahí está, más o menos, ¿no? Entonces, la idea es que esta varianza, esta dispersión promedio, se mide tiene la misma varianza, ¿no? Esta medida aquí es el valor esperado de Y dado X igual a X3. Esto que está aquí es el valor esperado de Y dado X igual a X4. ¿Sí? Y así seguiríamos sobre esta recta. Ahí está media recta. Más o menos. No sale tan derecha. Y aquí tendríamos este valor. Aquí no lo voy a hacer hasta X5 nada más. Entonces tendríamos esto. Esto así se vería gráficamente la homoelasticidad. ¿Sí, jóvenes? Más o menos. Ahí está. ¿Jóvenes están ahí? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Ok. Bueno. Ahora, vamos a ver el caso de heteroelasticidad. Este es homoelasticidad. Y ahora vamos a ver el caso de heteroelasticidad. Heteroelasticidad. Voy a agregarle aquí, matemáticamente voy a poner el supuesto que es que la varianza de UI es sigma cuadrada y en el supuesto de homoelasticidad es así. Es que la varianza de UI es sigma cuadrada. Vean que no lleva el subíndice I aquí, matemáticamente, y aquí sí lo lleva cuando es heteroelasticidad. Ok, vamos a hacer la gráfica, la misma gráfica, pero ahora bajo el supuesto de heteroelasticidad. ¿Vale? Entonces vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Así. Y aquí vamos a poner Y. Aquí vamos a poner X. Aquí vamos a poner X1. Aquí vamos a poner X2. Vamos a poner X3. X4.
X5, X6, más o menos ahí, ¿no? Pero aquí sí vamos a darle un contexto. Vamos a suponer que Y es el gasto familiar, ¿no? El gasto por hogar. Y X es el ingreso, ¿no? Entonces, vamos a poner la recta de regresión nuevamente. Ponerla por acá. ¿Sí? Por cierto, esta recta de regresión, su ecuación es, acuérdense, es igual a el valor esperado de Y dado X igual a alfa más beta X. ¿Sí? Esa es la ecuación. Y aquí también, ¿no? El valor esperado de Y dado X es igual a alfa más beta X. Esa es la ecuación. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede. Este es el promedio, igual aquí, lo que vamos a tener es un conjunto de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Es el gasto y para este nivel de ingreso X1. X1 podrían ser 1,000 pesos quincenales, mensuales, como queramos medirlo, ¿sí? Y entonces estos puntos representan las observaciones, o sea, son hogares. Pensemos que pues aquí tenemos, ¿qué son? Son 8 hogares, ¿no? Esto ya hemos visto que es el valor esperado de Y dado X igual a X1. ¿Sí? Y ahora, esta dispersión, si graficamos esto se vería así. Lo voy a exagerar para que quede claro el punto que quiero destacar. Esta varianza, a diferencia de los ejercicios anteriores, del ejemplo anterior, esta varianza va a ser sigma cuadrada 1. Ahora, en el siguiente nivel de ingreso, lo que vamos a tener es que ahora estas familias, estos hogares van a gastar un poquito más de su ingreso, ¿sí? A gastar un poquito más de su ingreso. Entonces esto nos va a quedar así. Nos va a quedar así, sí, un poquito. Esto va a ser su promedio, esto va a ser el promedio. Y la varianza de esto va a ser sigma cuadrada 2. ¿Sí? Y luego vamos a tomar el siguiente nivel de ingreso y, y lo que va a pasar es que ahora estos hogares van a gastar un poquito más de su nivel de ingreso. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón de que los hogares puedan consumir un poco más de su nivel de ingreso? O ¿Aumenta el vayan, ingreso? sí, o sea, esa es la razón, pero digamos, más bien externamente, ¿qué es lo que permite que un hogar pueda gastar más allá de sus ingresos? ¿Precios bajos? No. ¿Los Ahora, créditos? exacto. El crédito, básicamente es el crédito, ¿no? El crédito. Entonces, a medida que empiezan a tener más ingresos, pues pueden acceder a más fuentes al crédito, ¿no? A tarjetas de crédito, crédito comercial, ¿no? De las tiendas, pues, ¿no? Eh, Suburbia.
Hola, hola, jóvenes. ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues vamos a continuar en la última parte de la clase. ¿Ya pueden ver en pantalla? Ya, profe. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, lo que estábamos diciendo es que, ¿por qué puede surgir la heterosexualidad? Y esa es la razón por la que estamos viendo esto, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esta variabilidad de los gastos por, digamos, por grupos de ingresos, esta variabilidad cada vez va siendo más alta, más amplia, ¿no? Entonces, esta variabilidad se denota con sigma y entonces esto nos queda así, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la razón? Les digo de que tengamos esto. Aquí lo que ustedes decían es el crédito, en efecto. Entonces, lo que vamos a tener es, por ejemplo, cada vez que aumente el ingreso, vamos a tener hogares que pues, van a tener más acceso al crédito, ¿no? O sea, pueden comprar una casa a crédito, pueden comprar un auto a crédito, pueden tener acceso a muchas tarjetas de crédito, ¿no? Tienen crédito, les digo, en tiendas comerciales, ¿no? Suburbia, quizá un poco más, Liverpool y así, ¿no? Y entonces esto, pues lo que va a dar lugar es a este comportamiento. Cada vez esto va aumentando la dispersión, la varianza de esto. Entonces sería sigma cuadrada 4. Y por otro lado tenemos el caso contrario, ¿no? El caso contrario es, pues va a haber personas que son pues muy ahorradoras y que no van o hogares que ahorran mucho, ¿sí? Porque acuérdense que los hogares no necesariamente tienen que ser papá, mamá y hijos, ¿no? Pueden ser una sola persona, ¿no? Entonces hay personas que pues gastan poco, ¿no? Gastan poco y pues podemos tener los extremos, pues. Por un lado, podemos tener personas que gastan muy poquito, ¿sí? Y personas que gastan pues hasta lo que no tienen, ¿no? Están súper, parece que están, pues todos, eh, empeñados casi, casi, ¿no? Deben hasta la risa, ¿no? Como dicen. Entonces, pues esto lo que va a dar lugar es un comportamiento así, ¿no? Perdón. ¿Sí? Así. Entonces vean que esto cada vez tiene más varianza. Va aumentando la variabilidad de esto y esto sería sigma cuadrada 5. ¿Sí? Esa es la naturaleza de la heterosexualidad. Por eso surge la heterosexualidad. Básicamente surge pues por el comportamiento de los agentes económicos. ¿Sí? Esa es la razón, ¿no? Entonces, digamos, podemos aquí poner causas o naturaleza de la heterosexualidad, de la heterosedasticidad, es las causas es debido al comportamiento de los agentes económicos. Entonces, ¿creen que sea evitable la heterosexualidad? ¿Creen que, o sea, los datos originales, pues sin hacerle ningún tratamiento, creen que van a estar libres de heterosexualidad? No. No. Exacto. Pues no, porque todos los datos, pues ya sea que tengan que ver con el comportamiento de los agentes económicos desde el punto de vista del consumo, como desde el punto de vista de la producción, pues va a ser más o menos parecido. Entonces, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y este fenómeno que es la heterosexualidad, ¿sí? Este fenómeno
que es la heterocedasticidad. La heterocedasticidad es muy común, ojo, es muy común en datos, se dice, de corte transversal, en datos de corte transversal. O sea, ¿qué son los datos de corte transversal? ¿Alguien que me recuerde? Pues, ¿alguien recuerda qué son los datos de corte transversal? ¿Por la casualidad? ¿No? ¿No? ¿Pues? Bueno, ¿Es cuando la recta es horizontal? no. Los datos de corte transversal son datos que se obtienen, datos obtenidos en un instante del tiempo. O sea, por ejemplo, hoy puedo, ahorita les puedo preguntar a ustedes o digamos tomo una muestra de 100 alumnos de la S, ¿no? De la S. Eso sería una muestra de corte transversal o voy a, pues digamos, o voy a entrevistar a, no sé, me voy al metro normal y ahí entrevisto a 100 pasajeros, ¿no? Entonces, esos serían, esas observaciones las consideramos de corte transversal, es decir, que se obtienen en un instante del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, las encuestas que hace INEGI, INEGI levanta, por ejemplo, hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. Entonces, lo que hace es durante son 4 meses más o menos, son en una parte del año, digámoslo casi medio año, recolecta información de de una muestra de todos los hogares de México. Entonces, aunque eso lo hace en un determinado, no lo hace en un mismo instante de tiempo, pero como los considera que todas esas observaciones corresponden al último dato, a la última encuesta que salió fue de 2020, ¿no? De 2019, perdón. Fue la de 2019. Entonces, esos datos, no es cierto, 2020, estoy mal. La última NIC que salió es la de 2020. Entonces, se considera que esos datos, aunque hayan sido recolectados en varias semanas, en varios meses, se consideran que corresponden a un mismo año, que es 2020, ¿sí? Y son datos de corte transversal. Básicamente, los otros datos son los datos de series de tiempo. Esos son datos que recolectamos, son observaciones de una variable que se recolectan a lo largo del tiempo. Tienen que ver con el tiempo, pues, ¿no? Podemos tomar datos, por ejemplo, de la inflación cada semana, ¿no? Cada día, ¿no? Si podemos hacerlo. Podemos tomar datos del tipo de cambio, diarios, semanales, ¿no? Y esos datos, si los recolectamos, los ponemos en una hoja de Excel, pues tienen una dimensión temporal. Entonces, esos son datos de series de tiempo, a diferencia de estos. Bueno, esto es importante porque el problema de la heterocedasticidad se cumple, es muy común en los datos de corte transversal, por eso, ¿no? Por eso tanto raro. Bueno, una forma, una herramienta que se utiliza es pues, trazar o graficar los datos, hacer un scatter, se llama un gráfico de dispersión, y entonces normalmente los datos van a tener este comportamiento, mira, como se van a ver así como si estuvieran en un embudo, ¿no? Este embudo se va abriendo, es muy común que el embudo se vaya abriendo, es muy raro que el embudo vaya al revés, ¿sí? Pero básicamente así, y si el embudo fue al revés también, así se puede ver la heterocedasticidad, ¿sí? Esta es otra forma de ver la heterocedasticidad, ¿sí? Es eso. Entonces, vean, aquí la varianza va aumentando, aquí es esta, aquí a medida que aumenta X, esta variabilidad pues va aumentando, ¿sí? Es eso. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias tiene la heterocedasticidad?
¿sí? Si la heteroelasticidad es muy grande, ¿qué consecuencias tiene la heterosedasticidad? ¿Qué creen que pase? Porque el modelo no es tan exacto El modelo, ok, o sí, preciso. sí, exacto. Pero básicamente son los estimadores, pero sí, es eso, exactamente. Los estimadores se dice que pierden precisión. Entonces, una de las consecuencias de la heterosedasticidad es, ahorita lo voy a poner nada más, lo voy a enunciar, pero esto lo vamos a ver en forma matemática la siguiente clase más detallado. La primera consecuencia es que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios ya no van a ser eficientes, ya no van a ser eficientes, ¿sí? O sea, ya no van a tener la menor varianza posible, porque acuérdense que es el supuesto el teorema de Gauss-Markov, que es lo que nos dice que los estimadores de mínimos cuadrados son eficientes, se cumple solamente cuando existe homocedasticidad. Entonces, si ya no existe homocedasticidad, existe lo contrario, que es la heterocedasticidad, los estimadores ya no van a ser eficientes. Entonces, esto implica que ya no se cumple, pues, ya no se cumple el teorema de Gauss-Markov. Ya no se cumple el teorema de Gauss-Markov. Ya no se cumple el teorema de Gauss-Markov. Esa es la primera consecuencia de la heterocedasticidad. Número 2. Ojo, a pesar de que los estimadores ya no son eficientes, los estimadores, ojo, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios siguen siendo insesgados. Y esto lo vamos a demostrar, les digo, la siguiente clase con un ejemplo más claro, quizá que el que ahorita hicimos. Esto es básicamente porque cuando nosotros calculamos la varianza, pues estamos, vean, aquí lo voy a poner, en el ejercicio que vamos a hacer la próxima clase, espero que quede más claro. Vean, cuando calculamos la varianza, partimos de este supuesto, ¿sí? Que el estimador era insesgado y a partir de eso obtuvimos la varianza. Entonces, pues, para calcular la insesgadez, digamos, del estimador, pues no se usa la varianza, simplemente por eso es que el estimador sigue siendo insesgado, ¿sí? Eso es muy importante, ¿eh? Número 3. Acuérdense en dónde se utilizaban los estimadores. ¿Para qué se utilizaban las varianzas? Que habíamos dicho. Pues tu apellido, compañera, me habías dicho ahorita, ya, a ver, García Reyes, profe. García Reyes, ¿verdad? Y alguien más que me había dicho, yo no, creo que eran, ¿no? Sí. A ver, ¿en dónde habíamos dicho que se utilizan las varianzas de los estimadores? En las pruebas hipótesis. Exacto, exactamente. Entonces, y en los intervalos de confianza. Entonces aquí decimos que los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis van a arrojar resultados erróneos. Van a arrojar resultados erróneos, ¿no? Resultados confusos, podríamos ponerlo, porque pues, en realidad lo que va a hacer es confundirnos, pues, pero lo voy a poner mejor erróneos, si entiende más claro. Y esto es porque, a ver, vamos a ver por qué este resultado. A ver, para explicarlo vamos a poner un ejemplo, ¿no?
A ver, tenemos nuestro modelo, ¿no? Vamos a ponerse el modelo. Tenemos este modelo que es este, y igual a alfa más beta x más 1, ¿no? Este es nuestro modelo. Entonces, lo que queremos hacer es probar esta hipótesis, ¿no? ¿Cómo se llama esta prueba de hipótesis? ¿Alguien te recuerda? ¿Cuál es tu apellido? El que me dijo antes, el de intervalos de confianza. Pruebas de hipótesis, creo que me dijo, ¿no? Ah, Calderón Sillero, profe. Calderón Sillero, muy bien. Ajá, entonces, ¿cómo se llama esta prueba de hipótesis? ¿Cómo le La llamamos? prueba de hipótesis nula, profe. No, prueba de significancia individual se llama, acuérdense. Cuando queremos probar un coeficiente individual o por sí solo o de manera individual es igual a 0, se llama prueba de significancia individual. Prueba de significancia individual. ¿Vale? Bueno, queremos hacer esta prueba de significancia individual. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuál es la metodología para hacer la prueba de hipótesis? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? A ver, jóvenes. ¿Cuál sería? ¿Construir el intervalo de confianza? No, hay que construir un estadístico de prueba, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es construir el estadístico de prueba, ¿no? Entonces, construimos el estadístico de prueba. En este caso va a ser beta gorro menos 0. Lo voy a poner así para que quede claro que lo que queremos medir es una distancia, ¿no? Acuérdense, queremos medir una distancia del estimador respecto al valor bajo la hipótesis nula. Y entonces el estimador se va a obtener a partir de los datos, ¿no? El estimador se va a obtener a partir de los datos. Y entonces si los datos nos arrojan que ese valor está muy lejos de 0, del valor bajo la hipótesis nula, entonces esta distancia se mide en desviaciones estándar. Entonces, pues, si la distancia en términos de desviaciones estándar es muy alta, pues se rechaza la hipótesis nula. ¿Están de acuerdo? Esa es la idea. ¿Ok? Pero aquí, vean, como este estadístico lo estamos dividiendo sobre el error estándar, y acuérdense que el error estándar es la varianza de beta, la raíz cuadrada de la varianza de beta. Entonces, si la varianza, aquí voy a exagerar, ¿no? Pero si la varianza de beta fuera muy grande, eso significa pues que el estimador es ineficiente por el caso de la heterozacidad. ¿Qué pasaría con el estadístico de prueba? ¿Qué pasaría con el estadístico de prueba? ¿Hacia dónde tiende? ¿Se rechaza? No, esto tiende a 0, ¿no? O el cociente, porque estás de acuerdo que si tú divides un número entre uno, por ejemplo, entre un número muy grande, 1 entre 100, luego lo divides uno entre 1000, uno entre 1.000.000, lo que está sucediendo es que ese cociente se va haciendo muy pequeño, ¿no? Cada vez tiende a 0. Pues más o menos es lo que tenemos aquí. Entonces, esto es lo que va a pasar. Si la varianza de beta gorro tiende a infinito, entonces el estimador va a tender a 0, ¿no? Perdón, el estadístico de prueba va a tender a 0, es decir, va a ser muy pequeño. Va a ser muy pequeño. Va a ser muy pequeño. Y si eso sucede, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando el estadístico de prueba es muy pequeño? Al realizar el contraste, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se acepta, ¿no? La hipótesis. Exacto, exacto. Al realizar el contraste, se acepta. Lo correcto es decir no se rechaza, pero luego poner se acepta para que quede más claro. ¿Sí? Se acepta H0, ojo, más veces de lo normal. Más veces de lo normal. ¿Sí? Más veces de lo normal. Entonces,
Por ejemplo, en una prueba al 95% de confianza o 5% de significancia, ¿cuál es lo común? ¿Qué porcentaje de veces se rechaza la hipótesis nula? ¿Qué porcentaje de veces se rechaza la hipótesis nula en ese caso? ¿Cuál es el porcentaje en las que se rechaza? 95. En realidad es 5%, Sí. ¿no? 5% se rechaza, de veces se rechaza la hipótesis nula y 95% de las veces se acepta. Entonces, cuando existe heterozasticidad, se va a aceptar más veces de lo normal, es decir, se va a aceptar más del 95% de la hipótesis nula. Puede ser 96, 97, 98, 99 veces. 99% más de que en lo normal, que es 95%. Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces vamos a tender a rechazar menos veces la hipótesis nula, pues, ¿no? O se acepta más veces la hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, ¿sí? Se acepta más veces de lo normal o se tiende, es lo mismo, es otra forma de decirlo, se tiende a rechazar H0 menos veces de lo normal. ¿Sí? Y esto se debe básicamente al problema de la heterozasticidad, no se debe a los datos, ¿sí? Sino aquí lo que sucede es que estamos usando la fórmula incorrecta de la varianza. Ese es el tema, ¿sí? No que esté mal el diseño de la prueba de hipótesis, sino que hay que hacer es que estamos usando una fórmula de la varianza incorrecta y eso es lo que vamos a verificar la próxima clase, que hay que usar la fórmula correcta de la varianza para poder hacer la prueba de hipótesis cuando existe heterocedasticidad. ¿Sí, jóvenes? ¿Más o menos? ¿Más o menos, jóvenes? Sí. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe, yo no. Bueno, ¿alguien que me deba su participación? ¿Alguien que haya participado? A mí, ¿No? Cruz. ¿Cuál es? Cruz, sí. Ahorita, ¿verdad? Cruz, Santa Cruz, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo miércoles. Yo creo que ya les voy a mandar la tarea entre hoy y mañana, pues ya el último parcial. Y pues va a ser sobre la misma mecánica, ¿no? En equipo, hay que entregarlas pues en Word, ¿no? Y bueno, ya les iré explicando. Bueno, jóvenes, pues nos vemos, que tengan un excelente día, cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe. Muchas gracias, Nos vemos, profe. hasta luego. Gracias.